Bueno, entonces vamos a continuar con el capítulo 5. Habíamos quedado en el péndulo simple. ¿Ya? Entonces vamos a ver tres aplicaciones del movimiento armónico simple, ¿ya? Que son el péndulo simple, el péndulo compuesto, el péndulo de torsión. Y finalmente vamos a dar los conceptos acerca del movimiento armónico amortiguado, ¿ya? Entonces, el ejemplo más sencillo de un movimiento armónico simple lo constituye el movimiento del péndulo simple que se muestra aquí en la figura. Ustedes ya saben que un péndulo simple no es nada más que una esfera colgada de un hilo o de una cuerda, que la posición de equilibrio será cuando la esfera se encuentre verticalmente. Entonces, si nosotros esa esfera desviamos al lado derecha o al lado izquierda un ángulo tita y lo soltamos, entonces el péndulo simple empieza a oscilar, ¿ya? Es decir, tiene un movimiento de vaivén, de ida y vuelta, o de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, derecha izquierda, izquierda derecha, derecha izquierda, ¿ya? Entonces, para encontrar la ecuación diferencial que represente el movimiento armónico simple de un péndulo, lo primero que tenemos que hacer es alejarlo de su posición, determinado ángulo tita, alejarlo de su posición de equilibrio, un ángulo tita. En este caso lo estamos alejando hacia la derecha, ¿ya? Por lo tanto, las fuerzas que actúan aquí sobre la esfera son dos: la tensión debido a la cuerda y el peso de la esferita, ¿ya? El ángulo que forma la cuerda con la vertical se reproduce aquí. Por lo tanto, el peso va a tener dos componentes, ¿ya? Una componente mg que va a ser tangente al movimiento, que será igual a mg seno de tita. Y otra componente que es radial o central, ¿ya? Que se encuentra sobre la línea paralela de la cuerda, ¿ya? Que esta componente es mg coseno de tita, ¿ya? Y la otra fuerza, como habíamos indicado, es la tensión. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton a las fuerzas tangenciales que actúan sobre la esferita. Entonces la fuerza tangencial será igual a la masa por la aceleración tangencial, ¿ya? Pero si nosotros nos fijamos aquí en la figura, la única fuerza tangencial que actúa es la componente del peso mg seno de tita. Entonces la fuerza tangencial será igual a mg seno de tita. Aquí, delante de esta componente, colocamos el signo menos para darle una interpretación física. Si nosotros desviamos la esfera hacia la derecha, esta componente o esta fuerza trata de traer a la esfera nuevamente a la posición de equilibrio. Es decir, que esta fuerza tiene sentido contrario del desplazamiento. En este caso estamos hablando de un desplazamiento angular, tita, ¿no? Entonces, tita es el desplazamiento angular del péndulo simple, ¿ya? Ahora, también les decía que en este capítulo de movimiento armónico simple entran varios conceptos y ecuaciones que hemos visto ya en física 1, ¿ya? Entonces, entra todo lo relacionado a cinemática circular, capítulo 4, dinámica circular, capítulo 5, trabajo y energía, capítulo 6, y también entra el capítulo 8, donde hemos definido los momentos de inercia, torques, la segunda ley de Newton para movimiento rotacional, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, en la resolución de los problemas, si necesitamos de esos conceptos y de esas ecuaciones, tenemos que, tenemos que volver a repasar, ¿ya? Entonces, en ese capítulo, es decir, en el capítulo 4 de cinemática circular, nosotros ya habíamos definido la aceleración tangencial y habíamos definido la aceleración angular. Y habíamos encontrado una relación entre la aceleración tangencial o lineal y la aceleración angular, que lo habíamos representado con el ángulo alfa. Entonces, la aceleración tangencial es igual al radio de la circunferencia por la velocidad angular. Pero en este caso, el radio es igual a la longitud de la cuerda. Por eso colocamos L. Y la aceleración angular se define como la derivada segunda de tita respecto al tiempo dos veces.
siendo tita el desplazamiento angular expresado en radianes, ¿ya? Entonces, a partir de esta ecuación, ¿ya? Entonces yo, en vez de la aceleración tangencial que está aquí en esta primera ecuación, voy a colocar L derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces, y lo vamos a reemplazar aquí. Entonces vamos a tener ML derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces, igual a menos MG seno de tita. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a dividir entre ML a cada término. Entonces aquí se va a ir la masa, aquí también se va a ir la masa. Se va a ir L, pero aquí va a quedar L, ¿ya? Y luego este término que está negativo en el lado izquierdo lo vamos a llevar con signo positivo al lado derecho. Entonces nos va a quedar que la derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces más G sobre L seno de tita. Ahora, para ángulos pequeños, y si ese ángulo está expresado en radianes, el seno de tita es igual a tita. Entonces, en vez del seno de tita, vamos a colocar simplemente tita. Y por lo tanto, la ecuación diferencial de segundo grado, segundo orden para el péndulo simple, va a ser esta que está aquí en la parte de arriba. Entonces, si esta ecuación lo comparamos ahora con la solución de la ecuación diferencial que hemos encontrado para un sistema masa-resorte, entonces vamos a ver de que esta ecuación es la misma. Prácticamente esta ecuación es similar a esta. La única variación es de que esta está expresada en función del ángulo tita y esta otra está expresada en función de x, que era la elongación o el desplazamiento lineal, ¿ya? Entonces, esta ecuación que está aquí en función de tita representa la ecuación diferencial para el movimiento armónico simple de un péndulo simple. Entonces, para encontrar su solución, tenemos que integrar o hacer un procedimiento parecido al que hemos visto para esta ecuación del resorte, ¿ya? Entonces, haciendo un procedimiento muy parecido, se encuentra que la solución de esta ecuación está dada por esta expresión. Tita igual a tita 0 coseno paréntesis W por T más alfa. En esta ecuación tita es el desplazamiento angular que recibe el nombre de elongación. Tita 0 es la amplitud, el valor máximo de tita. W es la velocidad angular T el tiempo y alfa es el ángulo de fase, ¿ya? Entonces, como en esta ecuación este término que está delante de x es la velocidad angular al cuadrado, entonces significa que este término g sobre L también es igual a la velocidad angular al cuadrado para el péndulo simple. Entonces, el periodo para cualquier sistema se define como 2pi sobre W. Entonces, el periodo para un péndulo simple será igual a 2pi raíz de L sobre G. Se puede ver de que el periodo no depende del ángulo tita o del desplazamiento angular. El periodo de un péndulo simple depende solamente de la longitud, ¿ya? Porque 2pi y G son constantes. Entonces, mayor longitud, mayor periodo. Menor longitud, menor periodo, ¿ya? Ahora, a partir de esta ecuación, que es la solución de la ecuación diferencial del movimiento armónico simple de un péndulo simple, entonces si nosotros derivamos esta ecuación en función del tiempo, vamos a obtener la velocidad angular. Si volvemos a derivar nuevamente, vamos a tener la aceleración angular. Entonces, estas aplicaciones de estas ecuaciones ya lo vamos a ver en la resolución de los problemas. Entonces, ahora vamos a ver el péndulo compuesto o péndulo físico, ¿ya? Un cuerpo rígido que puede oscilar libremente alrededor de un eje o alrededor de un punto de suspensión constituye un péndulo compuesto. Entonces, para nosotros, una tabla, ¿ya? Una tabla de madera de una forma arbitraria constituye un cuerpo rígido y por lo tanto también va a constituir un péndulo compuesto. Entonces, si esa tabla, digamos, lo colocamos o lo atravesamos, digamos, un eje aquí en la parte superior, que puede ser un clavo, ¿ya? Entonces, de tal manera que este cuerpo o esta tabla pueda girar libremente hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, pueda girar en el sentido contrario de las agujas o en el sentido de las agujas, ¿ya? Entonces, en su posición vertical,
este centro de masa va a estar aquí en la línea vertical. Es decir, en el equilibrio, ¿ya? El péndulo físico va a estar siempre en reposo. Y por lo tanto, este centro de masa que para nosotros coincide con el centro de gravedad, va a estar más o menos aquí sobre esta línea vertical. Pero si nosotros lo desviamos un ángulo tita a la derecha o a la izquierda, entonces lo que estamos haciendo, estamos desviando el centro de gravedad o el centro de masa una distancia b, ¿no es? Ahora, la distancia que hay del centro de masa al eje de giro lo estamos representando aquí con d, que recibe el nombre de vector posición o radio vector, ¿ya? Ahora, también se puede ver que esta b, ¿ya? B es la distancia que hay entre la vertical y la línea de acción del peso. Como para nosotros el centro de masa coincide con el centro de gravedad, entonces la fuerza del peso está aquí. Entonces la línea de acción del peso es paralela a esta línea vertical y la distancia es b. Y esta distancia b está relacionada en este triángulo con d y el ángulo θ, ¿eh? Porque b va a ser igual a d por el seno de θ. Ahora, a partir de la ecuación que hemos encontrado para calcular el periodo del péndulo simple, de esta ecuación despejamos L, y por lo tanto L va a ser igual a T al cuadrado por G dividido 4 pi al cuadrado. Esta L recibe el nombre de longitud reducida del péndulo compuesto. Ahora, vamos a hacer recuerdo de los conceptos que hemos visto en estática, capítulo 3 de física 1, como así también dinámica rotacional, capítulo 8 de dinámica 1. En esos capítulos habíamos definido nosotros el momento lineal y en el capítulo 8 se ha definido el momento angular, ¿ya? Entonces, en este caso, tanto el momento lineal como el momento angular se lo calcula respecto a un eje arbitrario. Entonces, en este caso tenemos el eje aquí, ¿no? En este punto superior, ahí está el eje. Entonces, este cuerpo puede girar a la derecha, a la izquierda. Entonces, el peso, fíjense, esta fuerza que es el peso, va a hacerlo girar en el sentido de las aguas del reloj. Entonces, el momento o el torque que produce mg será igual al peso por el brazo de palanca, que es la distancia b. Entonces, el torque es igual a menos el peso por b. Pero me he dicho que b es igual a d por el seno de θ. Entonces, en vez de b, colocamos directamente d seno de θ. Ahora, colocamos nosotros aquí nuevamente el signo menos. ¿Por qué? Porque este torque es opuesto al desplazamiento del cuerpo. El cuerpo se desplaza hacia la derecha, ¿ya? Y en cambio, este peso o esta fuerza produce un momento de giro en el otro sentido. Entonces, para darle un sentido físico y entender, digamos, de que tiene sentido contrario, colocamos aquí el signo menos. Ahora, en el capítulo 8, nosotros habíamos aplicado la segunda ley de Newton a la dinámica rotacional. Esa segunda ley de Newton nos decía que la sumatoria de torques respecto a algún eje arbitrario es igual a I por alfa, donde I es el momento de inercia y alfa la aceleración angular. Si nosotros tenemos un solo torque, entonces ese torque será igual a I por alfa. Pero si hay varios torques, la suma de todos los torques angulares será igual a I por alfa, ¿no? Entonces, en este caso, la sumatoria de torques es igual a I por alfa, ¿no? Y alfa es la aceleración angular que viene definida como la derivada segunda del desplazamiento angular respecto al tiempo dos veces. Entonces podemos escribir que la sumatoria de torques es igual a I por la derivada segunda de θ respecto al tiempo dos veces, ¿no? Entonces, I es el momento de inercia del cuerpo, que también lo hemos definido en el capítulo 8, ¿ya? Esto tiene que ser conocimiento de todos. Y si alguien no ha visto con su profesor el capítulo 8, tiene que volver a estudiarlo, ¿ya? Ahora, entonces, el momento que produce el peso, es decir, el momento lineal,
se tiene que equilibrar con el momento angular. Entonces, por eso escribimos nosotros que el momento lineal que produce el peso será igual al momento angular. Entonces, el momento angular es I derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces. Y el momento lineal que produce el peso es menos mg de seno de tita. Entonces, nuevamente lo que estamos haciendo es, estamos encontrando una ecuación de segundo grado, diferencial desde luego, que represente el movimiento armónico simple de un péndulo compuesto, ¿ya? Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros vamos a escribir, a ver, entonces, a partir de esta ecuación, lo vamos a copiar aquí nuevamente. Ahora, también en el capítulo 8 se ha definido al momento de inercia I como la masa por R al cuadrado, donde M es la masa del cuerpo y R es el radio de giro. Muchas veces el radio de giro puede ser igual a esta distancia D. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser igual? ¿Ya? Cuando por si el centro de masa se encuentre aquí verticalmente o cuando se encuentre horizontalmente. Entonces, si el centro de masa se encuentra en este punto vertical, esta distancia D es igual a R. Y si se encuentra aquí horizontalmente, también la distancia D va a ser igual a R. Pero para cualquier otro ángulo, D va a ser diferente que R. ¿Ya? Muy bien, entonces esta ecuación queda derivada segunda de tita, ¿ya? Respecto al tiempo 2 veces. Y fíjense, esta ecuación, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo he dividido yo entre I. Si divido entre I, entonces I viene aquí a dividir. Y esto yo lo llevo al lado izquierdo con signo positivo. Entonces voy a tener derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces más mg de seno de tita dividido I. Esa es esta ecuación. Pero nuevamente, en vez del seno de tita, estamos colocando simplemente tita. ¿Por qué? Porque para ángulos pequeños y el ángulo expresado en radianes, seno de tita es igual a tita. ¿Ya? Entonces, si nosotros ahora en vez de I colocamos mr al cuadrado, se va a simplificar la masa y va a quedar en el numerador g por d tita dividido r cuadrado. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta ecuación representa la ecuación diferencial del movimiento armónico simple de un péndulo físico. ¿Ya? Ahora, entonces, por similitud a las anteriores ecuaciones que hemos visto, todo este término que está por delante del ángulo tita viene a ser la velocidad angular al cuadrado. Entonces, la velocidad angular al cuadrado es igual a g por d sobre r al cuadrado. ¿Ya? La velocidad será igual a raíz de gd sobre r cuadrado y por lo tanto el periodo para el péndulo físico será igual a 2 pi raíz de r al cuadrado dividido g por d. En el caso particular de que r sea igual a d, se simplificará y quedará simplemente arriba d o r. ¿Eh? Muy bien. Entonces, una vez de que nosotros tenemos esta ecuación diferencial, la solución es la misma solución que hemos encontrado para el péndulo simple. Y por lo tanto, a partir de esa ecuación se podrá encontrar la velocidad angular y la aceleración angular. Entonces, vamos a ver ahora el tercer péndulo, que es el péndulo de torsión. El péndulo de torsión que se muestra aquí en la figura está compuesta de un cuerpo simétrico, un disco que puede ser un disco macizo, un disco metálico, que puede ser una monedita, ¿ya? Una moneda de esas de 50 centavos o una monedita de esas de 5 bolivianos que nosotros utilizamos. Si a esa monedita nosotros lo soldamos una varilla en su centro, ¿ya? Y si lo fijamos en su parte superior y luego torcemos o desviamos de su posición de equilibrio, entonces ese sistema constituye un péndulo de torsión. Recibe el nombre de torsión porque hay que torcerlo para que empiece el movimiento oscilatorio o el movimiento de vibración. ¿Ya? Entonces, en el caso particular de este péndulo de torsión, consideremos que es un disco delgadito. En el medio de ese disco se suelda una varilla de longitud L y cuyo radio es R. ¿Ya? Entonces, si nosotros ahora queremos de que este disco empiece a vibrar o a oscilar,
tenemos que desviarlo un ángulo tita de su posición de equilibrio, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces agarramos con la mano y lo torcemos un ángulo tita. Entonces se va a torcer también la varilla, por eso recibe el nombre de péndulo de torsión. ¿Ya? Entonces, si nosotros torcemos y lo soltamos, entonces nuevamente se va a producir un momento torsor. ¿Ya? Ese momento torsor está dado por esta expresión. Esta expresión no está deducida en los libros de física básica. Por lo tanto, los autores lo presentan de la siguiente forma, que el momento torsor o el momento que se produce al torcer la varilla es igual a pi r a la cuarta g dividido 2L por tita, donde r es el radio de la varilla, como hemos indicado anteriormente. Bueno, voy a volver a escribir esta ecuación en la siguiente diapositiva. Entonces, mt es el momento torsor o momento restaurador. Es decir, este momento trata de volver al disco nuevamente a su posición inicial. Por eso recibe el nombre de restaurador o momento torsor. ¿Ya? Entonces, R, le he dicho, es el radio de la varilla. G es el módulo de elasticidad por cizalla. Cizalla significa corte. El valor de este módulo se encuentra en tablas para diferentes materiales. Si el disco es de acero, entonces habrá que determinar G del acero. Tita es el ángulo que nosotros estamos desviando desde la posición de equilibrio y L es la longitud de la varilla. Entonces, nuevamente, al torcer este disco, no solamente actúa este momento restaurador o momento torsor, sino que también aumenta, también interviene o también actúa un momento de rotación, tal como se ha visto en el capítulo 8. Ese momento, digamos, de rotación será igual a I por alfa, donde I es el momento de inercia respecto a un eje que pasa en este caso por el eje de la varilla. Y alfa viene a ser la aceleración angular. ¿Ya? Entonces, nuevamente, este momento, que para nosotros, digamos, es un momento rotacional, diremos, va a ser igual al momento restaurador. Entonces, MR va a ser igual a MT, pero como MR es igual a I por alfa, y alfa es igual a la derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces, entonces tenemos que el momento restaurador o momento torsor va a ser igual a I derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces. Y esto será igual a este lado derecho, a pi r a la cuarta g tita sobre 2L. También colocamos aquí un signo menos. ¿Por qué? Porque este momento torsor trata de volver a su posición inicial o a su posición de equilibrio al disco. Entonces siempre está opuesto al ángulo tita que nosotros desviamos de la posición de equilibrio. Por eso lleva un signo menos para darle un significado físico. Entonces, a partir de esta ecuación vamos a armar ahora la ecuación diferencial de segundo grado para el péndulo de torsión. ¿Ya? Entonces, este lado que está negativo del lado derecho, ¿ya? Bueno, va a ir con signo positivo al lado izquierdo. Sin embargo, antes se determina un coeficiente de torsión que se lo representa con la letra K. Entonces, aquí en el lado derecho, pi es constante, r es constante, g es constante, l es constante. Entonces, a todo este término o a la agrupación de estas tres variables se lo ha determinado coeficiente de torsión y se lo representa con la letra K. Esto también nos permite simplificar la ecuación diferencial de segundo orden. ¿Ya? Entonces, en vez de escribir pi r a la cuarta g sobre 2L, colocamos simplemente menos K. ¿Ya? Entonces, la ecuación diferencial ahora, si menos K tita llevamos al lado izquierdo, va a ir con signo positivo. Entonces, y aparte, si dividimos entre I, vamos a tener que la derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces más K sobre I por tita igual a 0. ¿Ya? Entonces, esta ecuación nuevamente es la ecuación diferencial del movimiento armónico simple del péndulo de torsión. Entonces, por similitud a las anteriores ecuaciones, este término que está aquí delante de tita
va a representar la velocidad angular al cuadrado. Entonces, para el péndulo de torsión, la velocidad angular al cuadrado es igual a K sobre I. Entonces, tenemos que conocer todo el valor de este coeficiente y tenemos que conocer el momento de inercia. Entonces, una vez de que nosotros conocemos la velocidad angular, podemos calcular el periodo, que será igual a 2pi raíz cuadrada de I sobre K. ¿Ya? Entonces, en el texto hay un problema de aplicación del movimiento armónico simple, pero no tenemos problemas del péndulo físico y del péndulo de torsión. Entonces, ustedes tienen que repasar no solamente la parte teórica, sino que tienen que resolver algunos problemas de péndulo de torsión y de péndulo compuesto. ¿Por qué? Porque puede entrar al examen, ¿no ve? Bueno, finalmente, para terminar este capítulo, esta última parte relacionada al movimiento armónico amortiguado no entra al examen. No hay ningún problema en el práctico, no vamos a resolver ningún problema, porque esto no es de física básica, física 2. ¿Ya? Este es un tema que se lo estudia en otras materias como la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica, mecatrónica, etcétera, etcétera. Entonces, no nos interesa mucho a nosotros el movimiento armónico amortiguado, así que solamente vamos a verlo, como quien dice, de pasada, o lo vamos a ilustrar de una manera muy simple y muy rápida, ¿ya? Pero sí que quede muy claro que todo lo que hemos visto hasta el péndulo de torsión, péndulo físico, péndulo de torsión, el sistema resorte-masa y lo que hemos visto en el péndulo simple, son movimientos ideales, ¿ya? ¿Por qué decimos que son movimientos ideales? Porque no hemos tomado en cuenta las fuerzas de rozamiento, ¿ya? Es decir, para nosotros un péndulo simple o un péndulo compuesto, una vez de que nosotros lo ponemos en movimiento o en oscilación, ese movimiento de oscilación tendría que ser indefinidamente. Como no estamos tomando en cuenta la fuerza de resistencia del aire, entonces significa que el péndulo simple tiene que oscilar indefinidamente, sin detenerse, sin pararse. Pero nosotros eso sabemos que en la realidad no se cumple. ¿Por qué? Porque si ponemos un péndulo simple a oscilar, dentro de 5 o 10 minutos, la esfera se va a quedar verticalmente en el reposo. ¿Por qué? Porque hay fuerzas de rozamiento entre el aire y la esfera, ¿ya? Entonces, todas las ecuaciones que hemos visto del movimiento armónico simple, tanto para el sistema resorte-bloque o para el péndulo simple, péndulo de torsión o péndulo compuesto, son modelos ideales, ¿ya? ¿Por qué? Porque despreciamos las fuerzas de rozamiento. Si nosotros tomaríamos en cuenta las fuerzas de rozamiento, las ecuaciones que tendríamos que utilizar serían otras, serían ecuaciones mucho más complicadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esas fuerzas de rozamiento van frenando cada vez a los cuerpos y hasta que va a llegar el momento en que se detienen. En esta figura tenemos un ejemplo muy sencillo de movimiento armónico amortiguado, ¿ya? El sistema está formado, piensen, por un resorte que está fijado en la parte superior. En la parte inferior se suelda un bloque. Debajo del bloque se suelda una varilla y debajo de la varilla se coloca un disco. Y todo esto se introduce en un líquido viscoso, que puede ser aceite, puede ser glicerina. Ustedes saben que los líquidos viscosos tienen mayor fuerza de rozamiento que los que los líquidos no viscosos. Como por ejemplo, si nosotros esto introducimos en agua o en alcohol o en petróleo, entonces la oscilación va a ser violenta. Pero si lo introducimos en glicerina o en melaza, entonces la oscilación va a ser muy lenta. ¿Por qué? Porque a mayor viscosidad, mayor fuerza de rozamiento y por lo tanto mayor va a ser la fuerza de amortiguamiento. Eso significa que si nosotros ponemos en funcionamiento este sistema, al cabo de un poco tiempo se va a detener. ¿Por qué? Porque las fuerzas de rozamiento son muy grandes, ¿ya? Entonces, la ecuación del movimiento armónico siempre está relacionada con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza total o fuerza resultante es igual a la masa por aceleración.
pero la fuerza resultante es igual a la suma de todas las fuerzas que intervienen en un cuerpo. En este sistema intervienen dos fuerzas. Una fuerza que se debe a la ley de Hooke, que es igual a menos K por X, ¿ya? Y otra fuerza que se debe a las fuerzas de rozamiento de viscosidad, que son igual a menos B por dx a dt, donde dx a dt no es nada más que la velocidad, ¿ya? Porque la velocidad se define como la derivada de x sobre el tiempo, ¿ya? Las dos tienen signo menos. ¿Por qué? Porque si nosotros jalamos hacia abajo, la fuerza elástica del resorte actúa hacia arriba. Y por lo tanto, la fuerza de rozamiento también va a actuar hacia arriba. Entonces, por eso esas dos fuerzas son negativas. Entonces, la sumatoria de las fuerzas menos kx más menos b de x a dt será igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración es igual a la derivada segunda de x respecto al tiempo dos veces, ¿ya? Entonces, esta es una ecuación sumamente complicada para este tipo de movimiento, ¿ya? Para mí es difícil, prácticamente imposible resolver esta ecuación de segundo grado, de segundo orden. Sin embargo, para un buen matemático o para alguien de ustedes que ya ha llevado cálculo 2, ecuaciones diferenciales, probablemente le resulte fácil resolver esta ecuación, ¿ya? Pero para encontrar una solución muy sencilla, el valor de B tiene que ser muy pequeño. Entonces, fíjense, esta expresión lo hemos encontrado a partir de esto. Ya estos dos términos negativos pasan con signo positivo al lado derecho y expresamos la ecuación de esta forma. M derivada segunda de x sobre dt dos veces más b de x dt más kx igual a 0. Entonces, para integrar esta ecuación tenemos que dividir entre m, ¿ya? Entonces, al dividir entre m me va a quedar derivada segunda de x respecto al tiempo dos veces más b sobre m de x a dt más k sobre mx, ¿ya? Entonces, la solución de esta ecuación, que tampoco, digamos, está presentada en el texto, sino el texto de física o los libros de física presentan solamente la solución para valores pequeños de b. Entonces la solución es x igual a por e a la menos bt sobre 2m coseno b doble prima t más tita 0, donde a viene a ser la amplitud, ¿ya? B es esa constante de la fuerza de rozamiento, t el tiempo, m la masa, b doble prima, que en este caso es la velocidad angular, t el tiempo y tita 0 el ángulo de faz. También el texto del libro nos dice que la velocidad angular para un sistema armónico amortiguado está dado por esta expresión, por raíz cuadrada de k sobre m menos b sobre 2m al cuadrado, donde cae la constante del resorte, repito nuevamente, m la masa, en este caso del disco, porque este disco es el que está en movimiento oscilatorio o movimiento amortiguado aquí en el interior del ruido viscoso, ¿no ve? B, la constante de la fuerza de rozamiento, y M es la masa, ¿ya? Muy bien, como les decía, esta última parte no entra al examen, solamente para que ustedes tengan un concepto muy simple, desde luego, de lo que representa el movimiento armónico amortiguado. Entonces, con eso damos por terminado el capítulo 5. El miércoles vamos a hacer ya problemas. Sin embargo, como ahora tenemos todavía mucho tiempo, porque recién a las 3 prácticamente hemos pasado media hora y 7 minutos. Entonces, aprovechando el tiempo que nos queda, por lo menos quiero hacer un problema que sea, vamos a hacer el más fácil, vamos a hacer el 5-1. Yo sé que debido a un montón de, bueno, de tareas que tienen, prácticos, de exámenes y tantas materias que llevan, probablemente ni han tenido tiempo para mirarlo, el capítulo 5, eso es comprensible. Pero yo tengo que seguir adelante, o sea, yo no puedo esperar que ustedes terminen de leer el capítulo para recién empezar los problemas, ¿ya? Así que tal vez se entienda algo o no se entienda nada, pero después ustedes tendrán que estudiar todo el tema, tendrán que hacer los problemas que están resueltos en el capítulo y empezar con los problemas propuestos, ¿no ve? Y repasar, como les decía, los conceptos que son necesarios de física 1, que en este tema entran varios conceptos y se utilizan muchas ecuaciones, ¿ya? Entonces ahora voy a dejar de compartir, me voy a ir a mi pizarra para que hagamos un problemita. Bueno, parece que voy a cerrar un poquito mi ventana porque hay mucha luz.
Bueno, así más o menos, ¿ya? Entonces ahora les decía, vamos a hacer un problemita, solamente un problemita voy a hacer, para no quedarme con las ganas, ¿ya? Entonces vamos a hacer el 5-1, les decía. Vamos a elegir un problema fácil. Entonces, el problema 5.1 dice lo siguiente. El desplazamiento de una partícula está dada por la ecuación, dice x igual a 4 coseno, paréntesis, 3 pi por t más pi. ¿Ya? Donde dice que el desplazamiento de una partícula está dada por esta ecuación. ¿Ya? Entonces nosotros ya sabemos que esto se refiere a un sistema resorte bloque o resorte masa. ¿Ya? Donde X está en metros, nos dice que X está en metros. ¿Ya? Entonces aquí te voy a colocar X está en metros y el tiempo está en segundos. Calcular. O sea, yo voy a ir calculando y borrando mi pizarra de acuerdo a los incisos. Este problema tiene varios incisos. Entonces, en el inciso A, entonces voy a resolver. ¿Qué me dice el inciso A? Me dice calcular la frecuencia y el periodo del movimiento. Entonces, la frecuencia lo representamos con F y el periodo con T mayúsculo. ¿Ya? Entonces, ahora, esta ecuación lo vamos a comparar con la ecuación que nosotros hemos encontrado en la teoría para un sistema masa-resorte o bloque-resorte. ¿Ya? Entonces, yo tengo, por decir, este tipo de sistema. ¿Ya? Entonces, este bloque que está soldado aquí representa para mí la partícula, ¿no es? De masa M. Entonces, en la posición de equilibrio, X es igual a 0. Si a partir de aquí yo lo separo, ¿no? Yo lo separo hacia la derecha una distancia X, esta X es esta, que viene a ser la elongación. Pero si yo de aquí por decir lo estiro, ¿ya? Lo estiro hasta aquí, hasta esta posición. Te agarro el bloque, lo estiro hasta aquí y de ahí lo suelto. Entonces para nosotros este viene a ser el valor de la amplitud, ¿ya? También le he dicho que hay que tener cuidado del convenio de signos que hemos establecido. A la derecha, X es positivo, A es positivo. A la izquierda, X es negativo y A es negativo. ¿Ver? Bueno, entonces, ahora voy a escribir yo la ecuación. No importa, voy a borrar cuántas veces que hemos encontrado en teoría. Nosotros hemos encontrado como solución para este sistema bloque-resorte la siguiente expresión. X igual a A por el coseno de W por T más tita 0. Es decir, esta es nuestra ecuación para nosotros del movimiento armónico simple para un sistema resorte bloque o resorte cuerpo o resorte partícula. ¿Ya? Repito que el bloque para nosotros es una partícula. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Esta ecuación es similar a la que nos da el problema. El problema nos dice que una partícula tiene un movimiento que está dada por esta ecuación. X igual a 4 coseno 3WT más tita 0. Entonces, fíjense, a partir de esta ecuación, el 4 tiene que ser la amplitud. ¿No es? Entonces, como me dice que está en metros, entonces la amplitud vale 4 metros. Ahora, 3pi tiene que ser la velocidad angular. ¿No? Entonces, la velocidad angular es igual a 3pi, esto es radianes por segundo, porque la velocidad angular se expresa en radianes sobre segundo. ¿No? Entonces, la velocidad angular es todo lo que está delante del tiempo. ¿Ya? En fin, hemos dicho que la amplitud es igual a ¿qué? A 4 metros. ¿Y este pi qué va a representar? Tita 0. ¿Y qué es tita 0? Es el ángulo de fase. Entonces, tita 0 es igual a pi, igual a 180 grados, porque pi es 180 grados. Y para nosotros esto es el ángulo de fase. ¿Ya? Es el ángulo inicial para el tiempo t igual a 0.
Entonces, poco a poco nos vamos a introducir en el campo del movimiento armónico simple. Entonces, ahora en el inciso A, ¿qué debo calcular yo? La frecuencia y el periodo. ¿Cómo se define el periodo? ¿Ya? Entonces, el periodo es igual a 2pi sobre W. Entonces, el periodo para este movimiento será 2pi sobre 3pi. ¿Por qué? Porque W es 3pi, ¿no? Entonces, pi con pi se cancela. Entonces, el periodo va a ser 2/3 de segundo. Ahora, la frecuencia angular para nosotros es el inverso del periodo, ¿ya? 1 sobre t. Entonces, el inverso del periodo, entonces damos la vuelta, va a ser 3 sobre 2, 1,5. Entonces, esos 1,5 son ciclos sobre segundo. Pero un ciclo sobre segundo es igual a un hertz, que lo representamos H mayúscula Z. Entonces, de esa forma está resuelto el inciso A. Es decir, el periodo, 2/3 de segundo, y la frecuencia, 1,5 Hz. ¿Ya? Entonces, hasta ahí está el inciso A. Ahora voy a leer, porque tengo el problema es largo, entonces necesariamente tengo que borrar. ¿Ya? Ahora, voy a ver qué dice el inciso B. El inciso B dice la amplitud del movimiento. Entonces, eso todavía voy a responder aquí. Entonces, la amplitud del movimiento, hemos dicho, es igual a 4 metros. Entonces, la amplitud es 4 metros. El inciso C dice la constante de fase. ¿Cuál es la constante de fase? Es este ángulo. Entonces, que en este caso la constante de fase, θ 0 es igual a pi igual a 180 grados. ¿Ya? Entonces ya tenemos el inciso A, el inciso B y el inciso C. Ahora, el inciso D dice la posición de la partícula en t igual a 0 y 5 segundos. Entonces, ahora voy a borrar. Necesariamente tengo que borrar porque ya no me da la pizarra. ¿Ya? Entonces, voy a borrar todo esto. Entonces, el inciso B, perdón, el inciso D dice la posición de la partícula. Entonces me pide, la posición siempre está dada por el valor de X, ¿ya? Entonces cuando pide la posición, se refiere al valor de X. Entonces me dice la posición de la partícula en t igual a 0, entonces para t1 igual a 0 y para un t2 igual a 5 segundos, ¿ya? Entonces, como esta ecuación está solamente en función del tiempo, entonces vamos a encontrar el valor de X para t igual a 0 y luego el valor de X para t igual a 5 segundos. ¿Ya? Entonces tengo X, bueno, aquí coloquemos para t sub 1 igual a 0 segundos, ¿ya? O para t igual a 0 segundos. Entonces tenemos X igual a 4 coseno, fíjense, si t vale 0, 3pi por t es 0, entonces queda simplemente pi, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 4 coseno de 180 grados, porque pi es 180. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 180? El coseno de 0 es 1, el coseno de 90 es 0, y el coseno de 180 va a ser menos 1, ¿no ves? A ver, 180 coseno menos 1. Entonces, el valor de X para un tiempo t igual a 0 vale menos 4 metros. ¿Qué significa eso? Que se encuentra a la izquierda, pero se encuentra a la izquierda en la posición extrema. ¿Por qué? Porque les había dicho que en este caso, ya, si aquí está el equilibrio, entonces, hasta aquí es menos A, y de aquí para allá es más A, ¿no? Pero ¿cuánto vale A? Vale 4 metros. Entonces, para t igual a 0, se encuentra en este punto, ¿ya? Se encuentra en ese punto, porque nos dice que se encuentra a menos 4 metros. Pero entonces significa que eso es igual
al valor de la amplitud en el lado izquierdo. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora cuánto vale X para t igual 5 segundos. Entonces ahora, bueno, aquí lo ponemos, a ver, para t igual 5 segundos. Entonces me voy a esta ecuación. Entonces digo, X igual a 4 coseno. Entonces ahora tengo 3pi por 5, porque ahora el tiempo ya no es 0, más pi. Entonces digo, 3 por 5, 15. Entonces tengo 15pi más pi, tengo 16pi. Entonces X va a ser igual a 4 coseno de 16pi. Se puede sacar el ángulo directamente de 16pi si ustedes, digamos, ponen en radianes su calculadora. O caso contrario, lo convertimos a grados. Entonces decimos pi vale 180 grados. Entonces, pi con pi se cancela. ¿No ven? Y esto va a ser X igual a 4 coseno de, a ver cuánto es 16 por 180. Es 2880 grados. Entonces, el coseno de 2880 es 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que para un tiempo de 5 segundos se encuentra en el extremo del lado derecho. Por eso nos sale positivo 4 metros. ¿Ya? Entonces, fácil darse cuenta. Para t igual a 0, se encuentra en el extremo izquierdo. Y para t 5 segundos, se encuentra al lado derecho. ¿Ya? Muy bien. Entonces voy a continuar ahora. Aquí sí. Entonces ya tenemos el inciso D. A ver, ¿qué nos dice ahora el otro inciso? El inciso E. Dice la velocidad y la aceleración en cualquier instante. ¿Ah? Entonces el inciso E nos dice la velocidad en cualquier instante tiene que ser función del tiempo. ¿Ya? Entonces dice la velocidad y la aceleración. Y la aceleración también tiene que ser una función del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora para encontrar la velocidad y la aceleración? Escribimos primero la ecuación de la posición. Entonces me dice que X es igual a 4 coseno, paréntesis, 3pi por t más pi. Entonces, para encontrar la velocidad tenemos que derivar esta ecuación. ¿Por qué? Porque la derivada de X respecto al tiempo es igual a la velocidad. Entonces, ¿a qué va a ser igual la derivada de toda esta función? 4 coseno 3pi t más pi. Si estamos derivando en función del tiempo. Entonces, la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Entonces, yo ya voy a tener menos 4 seno de 3pi por t más pi, pero por la derivada de esta función que está entre paréntesis. Eso ustedes se acuerdan mucho más que yo. Entonces, la derivada de lo que está en paréntesis va a ser simplemente 3pi, porque la derivada de pi es 0, porque pi es constante. Entonces, respecto al tiempo queda 3pi. Entonces, aquí multiplicamos por 3pi. Entonces, la velocidad es igual a menos, ¿no? Ahora, menos 4 por 3, 12 pi seno de 3pi por t más pi. Entonces, esta ecuación me permite calcular ahora la velocidad para cualquier tiempo. Entonces, yo puedo calcular la velocidad para tiempo 0. Puedo calcular la velocidad para tiempo 5 segundos, 10 segundos, etcétera, etcétera. Ahora, para encontrar la aceleración, volvemos a derivar esta última ecuación. Entonces, la aceleración va a ser igual a ¿qué? A la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Ya? Esto lo voy a hacer directamente. La derivada del seno es el coseno, entonces se mantiene el ángulo, perdón, se mantiene el signo menos. Entonces voy a tener 12 pi coseno 3pi t más pi por la derivada de la función que es 3pi. Entonces ahora tengo que multiplicar 3pi por el 12. Entonces voy a tener 3 por 2, 6, 3 por... Voy a tener aquí menos 36 pi, se va a volver al cuadrado, porque voy a tener pi por pi. Entonces aquí coseno, paréntesis,
3pi por t más pi. Entonces, esta expresión me permite calcular la velocidad en función del tiempo. Entonces, yo puedo calcular, perdón, la aceleración en función del tiempo. Entonces, yo puedo calcular la aceleración para un tiempo t igual a 0, puedo calcular la aceleración para 5 segundos, para 10 segundos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ya está el inciso E. Ahora, todavía hay dos incisos. El inciso F dice la velocidad y aceleración máxima. ¿Ya? Entonces, voy a borrar nuevamente esto. Se está grabando todo, así que ustedes van a volverlo a ver. Entonces, en el inciso, les decía F, tenemos que encontrar la velocidad y la aceleración máxima. Entonces me dice la velocidad máxima y la aceleración máxima. ¿De cuál ecuación calculamos la velocidad y la aceleración máxima? De estas dos ecuaciones. ¿Ya? Entonces voy a escribir, piensen primero, la ecuación de la velocidad. Nos dice que la velocidad es 12 pi seno de 3 pi más pi. ¿Ya? Ahora, perdón, 3 pi por t más pi. Yo esta ecuación lo voy a escribir de la siguiente forma. B igual a 12, si no menos, pues menos, ¿ya? Entonces tenemos menos 12 pi menos 12 pi seno 3 pi t más pi. Entonces decía yo, esta ecuación ahora lo voy a escribir así. Velocidad igual a menos 12 pi seno de alfa. ¿Ya? Donde todo esto, es decir, todo esto es un ángulo. ¿No? Dice seno de 3 pi por t más, es un ángulo que yo lo estoy representando con alfa. ¿No? Entonces, alfa para mí es 3 pi por t más pi. Ahora, ¿cuándo va a ser el valor máximo de la velocidad? Cuando este seno de alfa sea igual a 1. ¿Ya? En otras palabras, cuando este ángulo sea 90 grados. ¿Por qué? Porque seno de 90 grados es 1. ¿No ves? Entonces, seno de 90 grados es 1. Entonces, la velocidad máxima va a ser cuando seno de alfa sea igual a 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que la velocidad máxima va a ser simplemente, aquí colocamos más menos. ¿Por qué? Porque la velocidad máxima tiene los valores positivos en el lado derecho y negativo en el lado izquierdo. Entonces, la velocidad máxima es igual a más menos 12 pi. Esto está en metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad máxima. ¿Ya? Ahora, de la misma forma, para encontrar la aceleración máxima. ¿Cómo encontramos la aceleración máxima? Entonces, la ecuación para la aceleración es esta. ¿Ya? Me dice que la aceleración es igual a menos 36 pi al cuadrado coseno de 3 pi por t más pi. ¿Ya? Nuevamente yo voy a hacer lo siguiente. A igual a menos 36 pi al cuadrado coseno de alfa. Siendo alfa nuevamente 3 pi por t más pi. Entonces, ¿cuándo va a ser la aceleración máxima? ¿Cuándo? Entonces, la aceleración será máxima la aceleración será máxima cuando el coseno de alfa sea igual a 1. Porque para cualquier otro valor no vamos a tener la aceleración máxima. ¿Ya? Entonces, en este caso, para que sea 1, todo ese ángulo tiene que ser 0. ¿No ves? ¿Por qué? Porque el coseno de alfa, coseno de 0 grados va a ser 1. Entonces significa que 3 pi por t más pi
tiene que valer 0 grados. ¿Ya? Entonces, para que la aceleración sea máxima, coseno de alfa debe ser igual a 1. Entonces, la aceleración máxima es simplemente, también colocamos más o menos, 36 pi al cuadrado. Esto es metros segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esa forma se encuentra la aceleración y la velocidad máxima. La velocidad máxima y la aceleración. Finalmente hay un inciso más. Voy a volver a borrar. ¿Eh? Entonces sigo yo con el problema 5.1. Entonces el problema completo, por eso lo estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, a ver, ya no he escrito mi ecuación, pero lo voy a volver a escribir nuevamente. ¿Ya? Lo he borrado. La ecuación es x igual a 4 coseno de 3pi por t más pi. Entonces hay un último inciso que es el inciso G. ¿Ya? El inciso G dice la velocidad de aceleración para t igual a 0 y para t 5 segundos. ¿Ya? Entonces, bueno, he borrado mi ecuación. La ecuación de la velocidad voy a volver a derivar. Entonces, la velocidad es igual a menos 4 por 3, era 12 pi seno de 3pi por t más pi. Esa ecuación me daba la velocidad. Entonces, la derivada es igual a menos el seno, 4 por 3, 12 pi, seno 3 pi t más. Entonces, para t igual a 0, para t igual a 0 va a quedar que la velocidad es igual a menos 12 pi seno de 180 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto se hace 0, entonces queda seno de pi, pero pi es 180 grados. ¿Ya? Y hemos visto hace rato que el seno de 180, a ver, 180 seno es 0. ¿Ya? El seno de 180 es 0. Por lo tanto, para t igual a 0, la velocidad vale 0. ¿Ya? Entonces veamos cuánto vale ahora la velocidad para 5 segundos. Entonces, para t igual 5 segundos. Para t igual a 5 segundos, entonces tenemos la velocidad igual a menos 12 pi seno, fíjense, aquí queda 3 por 5, 15, más pi queda 16 pi. Entonces, esta velocidad, entonces, 16 pi yo lo convierto a grados. Entonces, multiplico 16 por 180. Eso saco el seno. Es 0. ¿Ya? Entonces, esto hacemos de la siguiente forma. Pi 180 grados. Entonces, pi con pi se va. Ahora multiplicamos 16 por 180, es 2880. El seno nuevamente es 0. Entonces, la velocidad para 5 segundos también es 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que para 0 segundos, ¿no ve?, se encuentra en el extremo derecho. Y para 5 segundos se encuentra en el extremo izquierdo. Por eso, en los extremos, la velocidad siempre sale 0. ¿Ya? Entonces, finalmente vamos a ver la aceleración. La ecuación de la aceleración lo voy a escribir aquí. Entonces, la aceleración era igual a menos, era 36 pi al cuadrado. 36 pi al cuadrado coseno de 3 pi por t más pi. Entonces, ya hacemos t igual a 0, vamos a tener que la aceleración va a ser menos 36 pi al cuadrado coseno de pi simplemente, porque t se va a hacer 0. Y pi vale 180 grados. Entonces tenemos 180 grados coseno. Es menos 1. Entonces, menos por este menos se vuelve más.
Entonces me dice que la aceleración para t igual a 0, ¿ya?, es positiva y vale 36 pi al cuadrado metro segundo cuadrado. Veamos cuánto vale la aceleración ahora para t igual a 5 segundos. Entonces, si t vale 5 segundos, entonces la aceleración va a ser menos 36 pi al cuadrado coseno. Nuevamente aquí voy a tener 3 pi por 5 más pi. Entonces vamos a tener que la aceleración es menos 36 pi al cuadrado coseno de 16 pi. ¿No? Pero ese coseno de 16 pi lo llevamos a grados. Entonces multiplicamos 16 por 180. 16 por 180 es 2880. Coseno es 1. Entonces encontramos que para tiempo igual a 5, la aceleración es negativa y vale 36 pi al cuadrado, ¿ya? Todo esto metro sobre segundo. Entonces, fíjense que este es el valor máximo negativo y este es el valor máximo positivo. ¿Y dónde tenemos el valor máximo positivo? Al lado izquierdo. Y al lado derecho, el valor máximo negativo. Entonces, yo les pregunto, ¿dónde es el valor máximo negativo? Es al lado derecho. ¿Y dónde es el valor máximo positivo? Al lado izquierdo. ¿Ya? Bueno, probablemente no se haya entendido todavía nada la resolución de este problema, pero lo van a entender el momento que lean el texto y el momento que estén preparados para resolver los problemas. ¿Ya? Entonces, no vamos a correr, ya les he dicho, aquí vamos a quedar. Y la próxima clase, que es el miércoles, vamos a continuar con los problemas de este tema. ¿Ya? Entonces, aquí voy a parar la grabación. Si quieren hacerme alguna consulta, pueden hacer uso de su micrófono.